Bueno, continuamos con Conexión Animal y ahora sí, ya comienza el momento tan esperado, esta mesa de debate e información en la que hemos reunido distintos profesionales de diferentes áreas. A raíz de un caso que se dio hace una semana en la provincia, nos enteramos que hubo una situación lamentable enmarcada en un hecho de violencia sexual, de abuso sexual contra una persona. Durante el proceso legal hubo un peritaje de celulares y en ese peritaje de celulares se encontró que en uno de ellos había material, habían fotos y habían videos donde habían actos zoofílicos. Y bueno, la dueña, la propietaria de ese celular, de ese aparato, era una de las protagonistas de esas imágenes, por lo cual, bueno, se abrió un proceso nuevo por maltrato animal contra esa persona y se la condenó a 2 semanas de prisión en suspenso. Entonces, bueno, a raíz de eso se armó, la verdad que la sociedad estuvo muy consternada, por un lado por el hecho en sí, de este tipo de violencia sexual contra una persona y también contra un animal, y por otro lado por el tema de la pena, porque la consideraban bastante menor, poco significativa, que no representaba el daño que había causado. Así que bueno, a raíz de eso es que decidimos convocar a profesionales de las diferentes áreas que están involucradas en este tema para que hablemos, para que debatamos sobre el asunto, porque creo que es algo que ya es tiempo de hablarlo, es tiempo de sacarse de encima el tabú de que hay temas que no hay que hablar, de que esto no sucede, que esto nunca nos va a tocar, que es de otros lugares. No, esto es algo que pertenece a nuestra realidad, no es la primera vez que sucede en San Juan, no es la primera vez que nos enteramos, pero sí creo que es la primera vez en que nos vamos a sentar desde diferentes profesiones a hablar del tema. Y sería bueno que esto sirva también como una especie de precedente para que haya modificaciones a futuro en cuanto a cómo se tratan estas situaciones. Así que para esta noche, bueno, estoy acompañado en primer lugar por la licenciada en psicología, Micaela Merino. Ella va a hablar de la parte, de su disciplina de psicología aplicada hacia las personas. Por otro lado está el doctor Horacio Carrizo, él es abogado penalista, especializado en derecho animal. Y también nos acompaña el señor Roberto Bastianelli, él es etólogo, conductista y psicólogo canino, para hablarnos de la parte de la recuperación emocional y conductual de la víctima, en este caso del animal, si es que se lo puede recuperar, de qué manera, en fin. La idea es que entre todos, a partir de sus conocimientos, de sus áreas de saber y de trabajo, expongan un poco acerca de esta problemática. A ver, no vamos a puntualizar en este hecho en sí por una cuestión de respetar a las víctimas, a quienes han estado involucrados, pero sí es un disparador para que hablemos de este tema que no escapa a nuestra realidad y no es la primera vez que sucede. Bueno, en primer lugar, buenas noches, gracias por venir, por estar acá con nosotros. Y bueno, quisiera comenzar con vos, Micaela. Bueno. Ya que el disparador de esto fue un hecho de abuso sexual, sí. Podemos decir un doble abuso, porque hubo un abuso hacia una persona y un abuso hacia un animal. ¿Puedes definirnos de manera simple, cómo se define el abuso sexual o la violencia sexual y cuáles son las señales o los indicadores que tenemos para detectarlo? Bueno, mira, el abuso sexual, hablándote muy coloquialmente, dejando todo el tecnicismo de lado, es una conducta de índole sexual que se aplica, digamos que es ejercida por una persona a otro que no brinda su consentimiento para tal conducta, ¿sí? Y frente a ese ejercicio de ese tipo de conductas se utilizan distintas estrategias, ¿no? Puede ser la fuerza, la manipulación, la dominación, y tiene algunas características que implica generalmente cierta simetría. Hay alguien que está en una situación de poder sobre otro que no tiene ese mismo lugar, y también el uso del otro como un objeto de descarga, como una cosa, ¿sí? Hay una cosificación en este tipo de conductas. Respecto de lo que me preguntabas posterior sobre aquellos indicadores o las conductas que podemos llegar a detectar,
es una pregunta muy compleja porque como es de índole sexual el tema, se ejerce generalmente en el ámbito privado. Entonces, sí hay ciertos indicadores que podemos tener en cuenta en las víctimas y también ciertos factores de riesgo en las personas que pueden llegar a cometer este tipo de acciones, ¿sí? Algunos indicadores, por ejemplo, en las personas que han sufrido este tipo de conductas, puede ser el retraimiento, síntomas depresivos, síntomas ansiosos, trastornos en la alimentación y en el sueño. En los niños es muy usual las regresiones, es decir, que niños, por ejemplo, que ya han adquirido ciertas cuestiones evolutivas vuelvan a etapas más previas, ¿sí? Como hacerse los bebés o ver que se hacen más chiquitos, aislamiento social. Pueden haber tipos de respuestas como personas en el mundo, ¿sí? Pero estas son algunos indicadores que recurren en las víctimas. En las personas que cometen este tipo de acciones, hay algunos factores que los denominamos factores de riesgo, ¿sí? No son lineales, no son deterministas, no significa que una persona tenga este tipo de indicador, no significa que ya de por sí es un abusador sexual, ¿sí? Me parece importante aclararlo, sino que puede en la sumatoria, porque también es una conducta multicausal el abuso sexual, puede ponerlo más en riesgo, ¿sí? Generalmente son personas con un déficit empático, es decir, que emocionalmente tienen dificultades para sentir empatía por el otro, que es básicamente ponerse en el lugar del otro. También distorsiones cognitivas que los pueden llevar a justificar o a minimizar este tipo de conductas, impulsividad, dificultades para sostener relaciones subjetivantes, es decir, vínculos adultos con pares, con otros de la misma edad, o dificultades para mantener relaciones que tengan que ver con el intercambio del amor, la ternura, la protección. Y también, bueno, en algunos casos hay una ausencia de la red de sostén y bastante negligencia, ¿sí? Bien, clarísimo, muy bien. Y demos un paso más. En el tema de la zoofilia, Sí. o sea, ahí está muy emparentado, es parte del mismo concepto, solamente que cambia la víctima. ¿Cómo podemos definir, cómo podemos caracterizar a las zoofilias de la psicología? Mira, la zoofilia aparece como una parafilia en el DSM-5, que es el manual de los trastornos mentales, es una guía, ¿sí? Es el manual estadístico de los trastornos mentales, que lo utilizamos los profesionales en salud mental, y aparece el manual acuña el término parafilia, aparece el término parafilia para justamente quitarle toda la connotación moral que tiene el término perversión, ¿sí? Para sacarle, es una categoría clínica, ¿sí? Es importante ponerlo como una categoría. Aparece la zoofilia en este manual y es identificada como la desviación o el interés sexual por animales o la excitación sexual por medio de animales, ¿sí? No es determinante que sea la antesala a un abuso sexual de personas, es un modo muy específico de abuso y entra en la misma categoría del abuso sexual porque no hay alguien, primero hay un ser que es utilizado como un objeto de descarga, eso es lo principal, o sea, podemos discutir el tema del consentimiento porque bueno, hay una capacidad humana que es la racional que el animal no tiene, ¿no? Pero ya de por sí hay un ser que es utilizado como un objeto de descarga. Entonces hay ahí una asimetría porque no estamos en igualdad de condiciones las personas y los animales. Entonces entraría en el concepto de abuso por estas dos cuestiones. Primero, porque se utiliza como una cosa, un ser viviente se utiliza como una cosa, y en segundo lugar, porque se convierte esta cosa en un objeto de descarga, y por otro lado, el abuso, en términos generales, es una forma de maltrato y es una forma de violencia, ¿sí? Perfecto, clarísimo, clarísimo, ambos conceptos. A ver, ya que estamos con zoofilia, Roberto, ¿qué nos puedes decir ya desde la perspectiva también de la psicología, pero desde la perspectiva del animal, del can,
desde tu disciplina de la etología. Háblanos un poco de la zoofilia, porque tengo entendido, de haberte escuchado obviamente, que no es algo novedoso, sino que es algo que arrastramos, es algo milenario, por decirlo de alguna manera. Bien, fantástico lo que me preguntás, y voy a hacer una aclaración que pasa siempre por alto, incluso por profesionales especializados. La zoofilia, como decíamos, es la característica de sentir atracción sexual hacia los animales. Gran error. Ya en la definición estamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque en la naturaleza los reinos son tres: mineral, vegetal y animal. Y dentro del reino animal estamos nosotros. Entonces, cuando decís abuso hacia los animales, estamos hablando también hacia nosotros. Entonces, hacia animales no humanos. Bien. Tenemos que hacer esa aclaración, si no se presta para que sigamos con la confusión. En el tema de la zoofilia específicamente, como vos decías, en el tema de animales, es muy complejo. Es tan complejo como individuos, ¿no es cierto?, son, digamos, sometidos. A ver, muchas veces quieren, como en este caso en particular, que era de una señorita, quieren aplicar el tema, como no está legalmente bien tipificado, no saben dónde encuadrarlo, dicen, bueno, lo vamos a encuadrar por la ley 14.346, que es maltrato animal. ¿De cuál maltrato? ¿De la señorita o del perro? Porque los dos son animales, no lo aclara. Y bueno, entonces lo vamos a analizar por el tema de que no hubo un consentimiento. A ver, hay dos tipos de consentimiento, implícito y explícito. El perro no puede hablar, por lo tanto no me lo puede expresar. Pero en el momento de que él voluntariamente se presta, está dando el consentimiento. Entonces es delicado y hay que ser muy puntilloso en el análisis que se hace para no cometer errores. Por ejemplo, ¿cuáles son los traumas que puede sufrir el animal por el tema de la zoofilia? Depende de qué caso estamos hablando. De este caso específico estamos hablando de un perro macho, ¿no es cierto?, donde la señorita se ponía en posición como si fuese una perra y el perro la monta. A ver, pregunto, ¿cuál es el sufrimiento, el dolor que se le está provocando a ese perro macho? Ninguno. El perro se subió solo. No hace falta que lo suba. Entonces está dando su consentimiento. Tampoco entramos en el tema del maltrato. Distinto es una perrita que es abusada por un masculino. No sabemos que las perritas solamente tienen relaciones por instinto. Los instintos en los perros, en los animales en general no humanos, son dos: supervivencia y reproducción. Y los perros solamente se reproducen 2 veces al año cuando la perrita está en celo y está en fecha, quiere decir tiene dilatación de la vulva para poder recibir al macho. Si esto no sucede, la perra va desgarrada, entonces se le está provocando un daño físico y un sufrimiento a ese animal. Entonces el tema tiene que ser analizado uno por uno, de manera individual. En el caso del macho no ha habido ningún trauma psicológico que tengas que rehabilitarlo. Lo podemos ver como una deformación, digamos, como una sanción social por algo que a nosotros nos parece algo cochino, algo pervertido, algo fuera de lugar, pero no hubo. En el caso de la perrita sí, porque hubo un daño físico, traumático, se le provocó dolor. En algunos casos se los puede rehabilitar, siempre y cuando hay que analizar. Cada individuo responde de una manera distinta ante un mismo trauma. Entonces no se puede establecer un protocolo genérico de rehabilitación para todo. Cada caso es individual y va analizado de manera individual. Como los perritos de la Casa del Horror, ¿te acordás? Sí. Bueno, esos perritos yo los rehabilité. Cada perrito tenía un trauma distinto y respondía de una manera distinta y fue rehabilitado de una manera distinta. Entonces no se puede generalizar. Bien. Roberto mencionó algunas cosas, por ejemplo, lo complejo que es encarar el tema desde un marco legal. Horacio, ¿qué nos podés comentar acerca de, a ver, para empezar, el tema zoofilia? ¿Está o no está incluido en la ley de maltrato animal? ¿O no está incluido, pero hay vías para
hacer una condena, iniciar un proceso legal, o simplemente entra como maltrato animal por el hecho de que del tipo de utilización, de cosificación que ha habido contra el cuerpo del animal? Bueno, gracias por la invitación. No, Primero, por favor. interesante escuchar los demás profesionales, porque precisamente creo que esto es lo que logramos, poder uno tener distintas visiones. Cuando comenzabas a hablar, hablabas de víctima, y se dijo varias veces en esta mesa víctima. Yo creo que en este caso el animal puede ser considerado víctima, pero también hay que tener en cuenta lo que decía acá el caballero en relación a el sujeto pasivo, ¿sí?, como debe ser considerado. Él hablaba de que el animal dio el consentimiento. Desde el punto de vista jurídico debe haber una intención, una voluntad y un discernimiento para poder entender este tipo de acción y saber si hubo un consentimiento, cosa que no lo vamos a debatir en este momento porque es algo bastante complejo, pero el animal no tendría estos tres elementos que harían presumir de que él dio un consentimiento. La 14346 no lo tipifica, no lo tipifica a la zoofilia. También se dijo que hace mucho tiempo, sin lugar a duda, esto no tenemos un recuento de cuánto es, pero es algo de muchísimos años, milenios, de que hubo este acercamiento de los seres humanos con los animales. Y acá hay que tener presente algo. Para mí, hablando desde mi posición profesional, el animal es una víctima, ahora es el sujeto pasivo en esta asimetría que se hablaba recién, pero también hay que tener presente lo siguiente: muchas veces se lo condenan a este tipo de hechos no con la mirada que se debe tener de la víctima, propiamente dicho, sino una visión social. Porque esto causa una alarma social, porque se entiende socialmente de que hay una persona que podría tener una cierta enfermedad o patología, terminología que se usa, que quizás no es la correcta, pero lo que se usa socialmente, y la alarma viene porque yo entiendo que esta persona puede también en algún momento traspasar este límite que puede tener de vincularse sexualmente con los animales y vincularse sexualmente con los seres humanos, lo cual sería este riesgo que tenemos. Y ahí donde tenemos que tener presente, ¿dónde apuntamos la mirada? Hacia la protección íntegra del animal como víctima, protegemos a la sociedad. También se dijo de que se suele dar, creo que en la previa hablamos, puertas hacia adentro, en la parte privada. No llevamos un recuento de la cantidad de cosas y de hechos aberrantes que hay puertas hacia adentro y desde lo privado. Si un animal está siendo sometido en un inmueble en forma privada, que se lo castigue, se lo va a castigar porque la sociedad le interesa o porque el animal fue víctima. Entonces todas estas cuestiones hay que tratar de debatir y vamos a encontrar muchos baches, vamos a encontrar muchas cuestiones que no vamos a comprender. Por eso yo decía recién al comenzar a hablar, es interesante que yo como abogado y encerrado, entiéndase, dentro de mi profesión y con la visión que tengo como persona del derecho, pueda escuchar a otros profesionales. Y si a mí me interesa, entiendo que la sociedad y a los que están viendo este programa le va también decir, bueno, a ver, lo veamos desde esta visión. Y es este el punto que debemos encontrar. Y yo lo he reiterado muchísimas veces. El derecho animal no lo hace una sola persona, lo hacemos entre todos. Sí. Y esto es una frase que siempre utilizo. Y estos son los caminos. Resumiendo, 14346 no tipifica el delito de zoofilia. Es decir, no es un delito, sino está tipificado. Bien. No está tipificado. Entonces, en esta sentencia que dicta la doctora Maldonado de Álvarez, se tiene que basar en el artículo 3º de la ley 14346, es decir, lo toma como maltrato, mejor dicho. Bien. Por eso da 15 días. Que desde ya tenemos que partir de la base que tanto maltrato como crueldad animal en esa ley, en ese plexo normativo, en ese derecho positivo, todos tienen la misma pena, 15 días a un año, siendo que hay un injusto mucho más grande dentro de la crueldad animal. Entonces, fíjate hasta dónde tenemos que comenzar a replantearnos. Sí, es un camino largo, pero bueno, se ha comenzado, lamentablemente, el derecho es cambiante. El derecho es cambiante y mutante. Lamentablemente lo comenzamos a hablar cuando las cosas sucedieron. Pero esto se viene hablando hace mucho tiempo y lo que hacemos derecho animal en todos los aspectos lo venimos planteando hace mucho. Bien, muy interesante lo que has planteado también sobre cuál es la óptica que hay que tomar a la hora de defender, ya sea si defendemos a la víctima, en este caso al animal, o hacemos una defensa porque pensamos en el peligro potencial hacia el resto de la sociedad. Y eso me da pie para preguntarte, Micaela. Sí.
Alguien que incurre en la zoofilia, o la zoofilia, ¿puede ser una antesala al abuso, al mismo tipo de abuso, pero ya contra las personas? Mira, es un factor de riesgo, pero no hay una cuestión determinante o determinista del asunto, ¿sí? Hay casos en los que puede quedar ahí, como en el consumo de ese tipo de pornografía, y hay casos en los que puede significar la antesala a un delito, ¿sí? A una acción delictiva tipificada como es el abuso sexual contra las personas. Pero no hay una cuestión lineal ni como te digo, determinante, ¿sí? ¿Implica un factor de riesgo? Sí. Porque bueno, no sé si me voy a poner muy técnica, pero dentro de las perversiones y de las fantasías, este tipo de fantasías, digamos, es una fantasía muy acentuada, muy estimulante y bastante bizarra, ¿sí? Entonces, sí configura un factor de riesgo. Y por supuesto, me parece que en línea con lo que venimos hablando, es muy interesante porque, como decía el doctor, hay una cifra negra de este tipo de casos, ¿sí? Primero porque si no está tipificado no hay donde denunciar estas cuestiones, o sea, porque no es un delito puntualmente. Y segundo, porque justamente la respuesta que genera a nivel social y la respuesta que genera en los operadores, o sea, en los agentes sociales, genera mucha repulsión, asco. Entonces, por supuesto que dentro de las cosas que se van a hablar va a ser de lo que menos se va a hablar. Entonces, bueno, me parece que una manera de poder construirlo interdisciplinariamente, si se quiere, es generar estos espacios de diálogo en donde cada uno, bueno, pueda poner en la mesa la realidad de lo que está pasando, que es esto. Esto pasa. Digamos, desde hace miles de años, es milenial, pero esto sucede. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a responder como sociedad frente a este tipo de hechos? Bien, sí. Y tocaste algo muy interesante. Sí. A ver si hay una diferencia o van de la mano. No hablemos de abuso, sino de consumir material donde hay abuso. Sí. Abuso sexual, violencia sexual. Prefiero llamarle violencia, me parece, porque es grave esto. Sí. Contra personas, contra animales. Tener material, gustar de consumir ese material. Hablanos un poco de eso. ¿Cómo se lo evalúa? ¿Cómo se lo tipifica dentro del DSM-5? Por ejemplo, si es que está ahí incluido, ¿cómo se lo trabaja? ¿Va de la mano con el abuso? Mira, acá vos tocaste un tema que es bastante específico de la profesión y muy, muy interesante, porque también se conecta un poco con la posibilidad de rehabilitación que tienen este tipo de personas que tienen estas fantasías o estas conductas. Por supuesto que la fantasía en sí misma no significa, no es igual a un trastorno mental. O sea, eso primero y principal, ¿sí? Lo que sí te puedo explicar, tratando de ser también lo más coloquial posible, es... tenemos tres, desde que somos chiquitos y nos vamos configurando psíquicamente, psicológicamente, se instala en determinada edad 3 sentimientos o 3 emociones que hacen dique a las fantasías o a los impulsos, ¿sí? Estos son el asco, la vergüenza y el rechazo, ¿sí? Nosotros a los 8, 9 años, cuando vamos creciendo, se llama etapa de latencia en el desarrollo de la psicosexualidad, aparecen estos sentimientos. Y esto viene a ser el dique, ¿sí? Y lo que contiene las fantasías que vamos a tener a posterior en la adolescencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay fantasías que podemos tener o que se me pueden ocurrir y aparecen estas emociones que ponen un límite a esta fantasía. ¿Qué pasa? Generalmente este tipo de fantasías, como te digo, no se puede hablar desde un determinismo o que sean determinantes, pero se unifican y se aunan a historias donde seguramente puede haber habido sobreestimulación temprana de la sexualidad, ¿sí? Un acceso a contenidos sexuales en edades muy tempranas, entonces se genera cierta desensibilización y ya alguna fantasía más
común, más ordinaria en términos de comunal no está, y tengo que, para alcanzar excitación, tener otra, ¿sí? Entonces voy como sumando. Y también esto de, como te digo, la fantasía en sí misma no es un trastorno, ¿sí? Simplemente hay que trabajar sobre poder crear y generar este tipo de sentimientos como la vergüenza, el asco y el miedo, para que puedan hacer de dique y de contener estos impulsos y esta fantasía. Bien, ya vamos a volver sobre eso. Sí. Han mencionado al pasar, de alguna u otra manera, los tres, que el tema de la zoofilia es algo que es parte de la historia de la evolución de la humanidad. Roberto, ¿nos puedes contar un poquito el origen de la zoofilia? O sea, ¿cómo llega a nosotros? ¿Qué fuentes, qué datos tenemos para decir desde acá, más o menos, la humanidad incurría ya en la zoofilia? Sí, a ver, la zoofilia, que mucha gente lo ve como algo relativamente nuevo, realmente es mucho más antiguo de lo que nosotros pensamos, y está documentado históricamente a través de pinturas rupestres. En Italia, en lo que es Val Camonica, exactamente en la zona de Lombardía, hay unas cuevas donde se han encontrado pinturas rupestres donde ya se manifiestan relaciones sexuales entre humanos y animales. También en ahí estamos viendo algunas. Así, ahí están las pinturas rupestres que se han encontrado. También en Capibara, en Brasil, se han encontrado pinturas rupestres donde también se manifiestan relaciones sexuales entre animales y seres humanos. Y estas pinturas han sido datadas en el año 8000 antes de Cristo. Estamos hablando de hace más de 10.000 años, donde ya estaba documentada esta cuestión. O sea que no es tan nueva como nosotros querríamos creer. Y un hecho curioso que es más generalizado de lo que la gente cree. O sea, hay más casos de lo que la gente cree. Sí. Hay mucha gente que practica la zoofilia. Lo que pasa es que lo hace en el ámbito privado, entonces no se da conocimiento. No nos enteramos, de no ser donde viene en un caso de una perrita donde ha sido dañada físicamente y tiene que ser recuperada médicamente. No nos enteramos, pero es muy generalizado. Por ejemplo, una cuestión también curiosa y cultural nuestra en Argentina, en el norte argentino, en la zona de Jujuy, en la zona de Salta, es muy común que los adolescentes tengan sus primeras prácticas sexuales con animales. Por ejemplo, con burras. En el norte argentino normalmente utilizan la burra para sus primeras experiencias sexuales. En lo que es la Patagonia utilizan la famosa oveja. Entonces, digamos, ya no es una cuestión netamente rural, como en algunos casos se ha creído, o por falta de cultura de estas personas, o por no tener acceso a acá en plena ciudad, gente culta, gente estudiada, gente con títulos practica la zoofilia. Entonces ya no podemos decir que es un problema cultural. Yo diría que es más bien un tema de socialización y de educación familiar. Hay una cuestión que yo siempre la critico mucho, y dice, no, yo lo mando a la escuela para que mi hijo lo eduque. No, en la escuela no lo educan, en la escuela les instruyen. La educación se la da a usted en la casa. Y todos nosotros somos producto de lo que hemos recibido como educación por parte de nuestros padres. Lo que pasa es que si parte de nuestros padres nosotros recibimos estos ejemplos, y bueno, es evidente que en el niño no podemos darle la educación más adecuada. Por eso a mí me parece que es fantástico que estos temas no sean tema tabú, oculto, porque son de mal gusto, parece perversión, es de gente depravada. No, hay que hablarlo porque es más común de lo que nosotros creemos. Entonces, la primera forma de afrontar esto para darle una solución es darlo a conocer. Y darlo a conocer de que es más común de lo que nosotros quisiéramos reconocer. Y que no está discriminado por niveles sociales, está a todos los niveles.
Entonces, una vez que esto se empieza a hablar, viene la condena social y también hace falta una condena jurídica hay un vacío legal que tenemos que llenar como corresponde para hacer entender a la gente de que esto no corresponde, socialmente no corresponde. Entonces, en vez, está bien, legalmente no se podía aplicar, pero en la parte jurídica, en vez de ser 15 días en suspenso, yo le hubiese dado 15 días de prisión efectiva para que la persona sienta de que ha cometido un error. Si no se naturaliza, se ve como algo natural. No, no es natural. Tenemos que aprender de que cada cosa va en su lugar. Como muchas veces yo también te he hablado del maltrato animal escondido, que es lo que es la parte del antropomorfismo o síndrome de humanización de los perritos. Y por ahí también va la zoofilia en muchos casos, cuando yo voy a consulta y me dicen, atención Roberto, es mi bebé, es mi hijo. Y yo la miro a la señora y le digo, no señora, su perro no es su bebé ni su hijo, de la misma manera que usted no es la perra de su marido. Usted no es la perra de su marido ni de nadie, usted es una dama. Y se trataba con respeto y educación porque usted es orgullosa de ser una dama. Y si su marido la tratase como una perra sería maltrato, sería violencia, violencia psicológica, humillación. Así como lo sería para usted, también lo es para el perro. El perro es un cachorro y quiere ser un cachorro. Y si yo lo trato como un humano, le estoy cambiando su naturaleza, lo estoy enfermando psicológicamente, igual que enfermarían psicológicamente una dama si su marido la tratase como una perra. Entonces, cada cosa va en su lugar. Es mi cachorro, es un integrante no humano de mi familia y tiene que ser respetado por su naturaleza. Entonces, cuando empecemos a comprender las cosas como deben ser, es el primer paso para empezar, digamos, a luchar contra lo que sería la zoofilia. Perfecto, bien. Horacio, recién decía Roberto que él hubiese preferido una condena, creo que todos, una condena de prisión efectiva. Ya nos mencionaste que la zoofilia no está tipificada como delito, pero en este caso se utilizó el artículo 3 de la ley de maltrato animal, fue un hecho de maltrato, en fin. ¿Vos cómo crees que en tu opinión, cuál debería ser el cambio que hay que implementar en el Código Penal, en la ley de maltrato animal? ¿Cómo lo podemos encarar? ¿Se está trabajando? Primero adhiero a lo que decían de que no hay que humanizar a los animales. La humanización de los animales es algo de que no es correcto, ¿sí? Desde un punto de vista no es correcto. También creo de que, y en esto también va a generar un debate cuando nosotros hablamos de si es el perrihijo, si es el... No, es el animal de compañía que forma parte de una familia multiespecie. Y esta familia multiespecie viene siendo reconocida hace mucho tiempo. Se viene hablando de la familia multiespecie y algo que venimos trabajando también hace mucho tiempo. ¿Pero por qué? Porque entendemos de que el concepto de familia no solo tiene que ver con una cuestión de sangre, sino una cuestión hasta que los afectos están involucrados. Ahí hablamos del término familia propiamente dicho, ¿sí? Entonces me parece correcto lo que decían de que no hay que humanizar los animales. ¿Por qué el derecho penal tiene que estar presente en este tipo de acciones? Porque es el camino que tenemos que tomar para poder condenar este tipo de acciones. Hay dos corrientes, una de que dice que el derecho penal es el adecuado, otros que dicen que no, y otra corriente dice que es el derecho administrativo sancionador el que debe estar presente en este tipo de actitudes. Cosa que yo no comparto, porque el derecho administrativo sancionador no va a brindar el castigo pertinente y necesario a este tipo de acciones. No podemos hablar de que la justicia de falta tenga que intervenir cuando estamos hablando de un caso de esta extrema gravedad. La justicia de falta no es competente desde el punto de vista de la sanción que esperamos para entender. Por eso el derecho penal tiene que tomar relevancia y participación en este tipo de acciones. Si se viene pidiendo hace mucho tiempo que se viene pidiendo, yo siempre lo recalco cuando hago me toca exponer y demás, el tema de la zoofilia, el tema del abandono. Y en este caso, creo que este tipo de mesas de debate o de charla, porque acá creo que todos estamos aprendiendo un poquito uno del otro y este es el objetivo. Es la idea, porque
y reitero lo que siempre digo, una sola persona no puede hacer solo el derecho animal. Yo tengo que nutrirme de las distintas ramas y ciencias del saber. Y volviendo a tu pregunta, no está tipificado, no existe una tipificación, existe varios proyectos que se han venido dando. También debemos entender que este vacío de lo que se hablaba recién legal es pura y exclusivamente la falta de responsabilidad de los legisladores, los que crean el derecho. Sí, y en esto hay que ser serio, en esto hay que ser contundente cuando le reclamamos al Legislativo Nacional, porque ellos van a entender en la modificación de la 14346, le exigimos que se pongan a trabajar. Hace muchos años que se viene pidiendo las modificaciones y esperamos, porque este caso, más allá de lo que trabajamos y tenemos participación en poder opinar o debatir, lo tratamos hace mucho tiempo, pero la sociedad se va a olvidar prontamente de este caso y va a quedar en el olvido, ¿sí? Y eso pasa a veces con los legisladores, tienen esta suerte de hago un poquito de demagogia, uso esto, sanciono, pero no se ponen a estudiar el derecho propiamente dicho, el derecho animal. Y creo que hay que darse a la tarea, porque hoy estamos hablando de casos más complicados, digo complicado, entiéndase lo que quiero decir, que pegarle un puntapié a un perro, ¿sí? Sin que deje de ser grave el hecho de maltratar a un animal con un golpe, ¿sí? Pero estamos hablando de otras cosas, estamos superando otros niveles, entonces tenemos que darnos, o los legisladores se tienen que dar a la tarea en crear un derecho positivo que contemple este tipo de conducta. Y esto va a llevar también, cuando el Congreso se ponga a debatir, a llevar mesas de debate, de trabajo, de análisis, y se van a poder conocer. Va a haber una corriente que va a decir que no, otra que sí, otra que el derecho penal es el óptimo, otra que el derecho sancionador, y bueno, pero hay que comenzar a debatirlos, porque si no vamos a estar siempre en lo mismo. Horacio, no sé, vos debes estar más informado que yo. Yo le he leído, pero me parece que vos sos la persona más indicada para hablar sobre el tema. Hay un proyecto de ley para la modificación de la ley 14.346, que es la ley Conan. No sé si has tenido posibilidad de leerla en su complejidad. Creo que se habla algo de eso, pero vos sos el especialista, me gustaría que vos lo desarrolles. Bueno, en los proyectos de ley que hay se habla de la zoofilia, no solo en la ley CONA que tiene, el proyecto de ley CONA que tiene sus deficiencias también, sí. Porque ya lo vine hablando anteriormente. Presentar un proyecto de ley y que sea aprobado tal cual se presentó sería fantástico. Tendríamos profesionales de primer nivel con una técnica legislativa depurada y demás. Cosa que no va a pasar en la Argentina. Entonces se presenta el proyecto de ley y en este caso en particular que estás nombrando tiene su deficiencia, pero se viene nombrando en ese y en otros tantos proyectos. Yo desde que estoy trabajando en esto, por lo menos que tengo un conocimiento, 2013, 2014, se viene presentando proyecto tras proyecto. Hay una cantidad de proyectos en el Congreso de la Nación que uno a veces no sabe cuál, de que no sepa, sino quiere sacar un poquito de cada uno. No hay uno perfecto, pero que sí, tenés razón, se viene hablando. Creo que es mejor una ley mal hecha que una ley ausente. Bueno, en esto debo coincidir en cierta manera, pero también tenemos que darnos la tarea de ponernos a estudiar. ¿Y sabes por qué te digo? Hablando en un caso concreto. En la provincia de San Juan se presentó hace poco un proyecto de ley para declarar a los animales seres sintientes. Un proyecto que se ha analizado, lo hemos estudiado, con una visión totalmente jurídica y con una crítica constructiva para poder entender. Primero hay que destacar que el Ejecutivo de la provincia de San Juan envíe hacia el Legislativo un proyecto de ley para declarar a los animales seres sintientes. Siempre destaco de que un gobernador se pueda abocar a esto y impulsar este tipo de normativa es aplaudible. Ahora bien, el proyecto tal cual fue enviado al Legislativo era inviable y tenía groseros errores de técnica legislativa. Entonces, bueno, aplaudimos que esté la intención política de hacerlo, cosa que no teníamos antes, pero ese proyecto que se envió originariamente no servía, era letra muerta. Entonces, en esto es lo que no debemos caer. Tienen que ser proyectos que se lleven a la concreción, porque si no vamos a tener tantísima normativa que no sirve de nada después. Quiero acotar algo con respecto al proyecto de ley Conan, que ya quedó en el tiempo, porque incluso después del proyecto de ley Conan han venido otros y hoy el que más se está tratando, más se está trabajando, es el proyecto de ley Sintientes, que justamente es una gran modificación que se viene haciendo sobre el proyecto de ley Conan. ¿Cuál era el principal problema? Esto es
lo saco de escuchar, obviamente, a diferentes abogados especializados en derecho animal en el país, e incluso ver la repercusión que tuvo fuera del país el primer proyecto de ley, el llamado Conan, que había una cosa que era gravísima. Sacaban de ahí el carácter de víctima del animal. Cuando vos sacás el carácter de víctima, ya no es considerado un sujeto de derecho. Por lo tanto, todo lo que se hace, todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy, todo lo que se puede hacer en favor de los animales a partir del derecho penal, ya no se va a poder hacer más porque dejaban de ser sujetos de derecho. Ese era a ver, no se sabe si fue un error o si fue algo malintencionado, pero ese era el gravísimo y grandísimo problema que tenía el proyecto de ley Conan. Se lo está modificando desde hace unos años. Se dice que, bueno, está cerca de la aprobación, el que se llama ahora Proyecto de Ley Sintiente, que para que se den una idea, quien lo lleva adelante es una organización que se llama Sintiente, que está encabezada por la ex actriz y modelo Liz Solari. Pero tiene todo un equipo jurídico interesante, muy amplio, en fin. Obviamente que tiene sus detallitos, por eso sigue demorando, sigue teniendo sus claroscuros. Pero bueno, se lo está trabajando. Eso con respecto al proyecto de ley Conan, que como casi todos, como dijo bien Horacio, traen, o sea, está la intención de incorporar, por ejemplo, la zoofilia, entre otras cosas más. Pero claro, el problema es que si vos le sacabas el carácter de víctima, la conceptualización de víctima, ya dejaban de ser sujetos de derecho. Entonces, no hacías nada por el animal. Uno de los grandes méritos que tiene la 14346, que es del año 54, les aclaro, es bastante antigua. Nosotros los abogados nunca pedimos la derogación, sino la modificación. Exacto. Uno de los grandes méritos que tuvo esa normativa, más allá de ser la primera y demás, es declarar a los animales como víctimas. Se aparte de la idea civilista de tratarlos de cosas y los considera víctimas, y para los que hacemos derecho y entendemos lo que significa que alguien sea considerado víctima y todas las aristas que abre para su defensa, es muy importante. Entonces, sacarlo en un proyecto de ley a la palabra o a la terminología o a la definición de víctima era bastante grave. Sí, creo que hubo un intento de modificación del Código Civil donde se quería declarar a los animales personas no humanas, sintientes y sufrientes sujetas a derecho. Me parece que sería la forma justa de calificarlo, y como muchas veces yo lo he dicho, y acá entra justamente en lo que vos decís, cada vez de que salen los titulares en los diarios, perro atacó y asesinó a su dueño o atacó a un niño, yo siempre explico que la culpa nunca es del perro, la culpa siempre es del humano. ¿Por qué? Porque detrás de cada perro hay un responsable. Culpar al perro de cometer un asesinato, una mordida o lo que sea, sería como si yo quisiera culpar a mi auto de atropellar gente. Y esta marca de auto es la que más gente atropella. Esta raza de perro es la que más gente ataca. El auto no atropella a nadie, el conductor atropella. Entonces, detrás de cada perro siempre hay un humano responsable. Ah, no, pero este perro es callejero. Perdón, ese perro nació de un árbol o de una planta, o un humano irresponsable que lo tiró como basura doméstica o como material descartable a la calle. Entonces, lo analicemos por donde lo analicemos, siempre hay un humano responsable que debe ser severamente sancionado para terminar con esto. Porque como muchas veces le he dicho, muchas veces se quejan de los perros callejeros. Si hoy por hoy levantáramos todos los perros de la calle, no dejamos uno, dentro de un mes lo volvemos a tener, porque la gente no deja de tirar perros. Entonces, de nada sirve levantarlos si no educamos a la gente y no sancionamos a la gente por esos actos que son incorrectos, ¿no es cierto? Y tenemos que concientizar a la gente sobre que estos actos no son normales, no hay que normalizarlos y hay que severamente sancionarlos. Bien, a ver, venimos hablando largo y tendido de qué hay, qué no hay en la ley, qué debería haber, cómo lo modificamos. Todos coincidimos en que conductas de este tipo deben ser penalizadas, obviamente. Creo que todos coincidimos en que
merecerían algo más de lo que reciben, este tipo de crímenes, vamos a llamarle de alguna manera, pero hay algo que estamos dejando de lado. Supongamos que, bueno, cambiamos el Código Penal y el abusador de animales, el golpeador, el asesino de animales, pero nos quedemos particularmente con el abusador, va a la cárcel, no importa, va 2 semanas, va 2 meses, va 2 años, va a la cárcel. El tema es que en algún momento va a salir, en algún momento se va a reinsertar en la sociedad. El tema es, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué nos viene desde la cárcel y cómo se trabaja? Entonces te quiero preguntar, Micaela, Sí. desde la psicología, independientemente de si la persona es privada o no de su libertad, Sí. o el tiempo que fuere que se la condena, ¿cómo se trabaja? O sea, en primer lugar, te pregunto, ¿se trabaja? Y si la respuesta es sí, ¿cómo se trabaja desde la psicología con el abusador? Y si es posible una especie de rehabilitación, o sea, para evitar o disminuir las posibilidades de que incurra en un nuevo acto de violencia sexual, independientemente de que sean personas o animales las víctimas. Mira, en un país ideal donde las políticas públicas funcionaran como corresponden, sí, es posible la rehabilitación. Como te digo, con una presencia estatal que se ocupe realmente de poder generar estos lugares y estos espacios. La salud mental está sumamente dejada de lado, sin mirar hace tiempo. O sea, hay una ley de salud mental que nunca se aplicó. Entonces, contestando a tu pregunta, con una respuesta del Estado y una respuesta adecuada de los operadores sociales, con profesionales idóneos para tratar este tipo de problemáticas, sí, es posible. Pero también, por supuesto que como toda rehabilitación y como todo tratamiento, requiere de la voluntad, de la pregunta, del cuestionamiento y sobre todo de lo que nosotros en términos psicológicos llamamos de la angustia y del malestar que tiene que generarle a la propia persona que comete este tipo de acciones, ¿sí? Nosotros en términos psicológicos a esto le llamamos, tiene que ser egodistónico, o sea, no puede estar en sintonía con el yo, me tiene que generar un malestar, me tiene que angustiar. Y acá hay una diferencia abismal. Hay personas que tienen este tipo de conductas perversas, digamos, o parafilias, o este tipo de conductas parafílicas, para no poner esta palabra que tiene mucha connotación moral. Hay personas que tienen conductas parafílicas que tienen muchísima culpa después de cometer este tipo de conductas o de tener estas fantasías, y hay otras que no. Entonces, va a ser posible, a lo mejor va a ser más exitoso el trabajo con este tipo de personas que, como te digo, sienten angustia, sienten que no lo pueden dejar de hacer, se sienten culpables. Bueno, con estas personas a lo mejor el camino de la rehabilitación va a ser más exitoso, va a ser mucho más trabajoso con aquellas personas a las que no les genera, no tienen como consecuencia estos sentimientos o estas emociones, ¿me entendés? Entonces el trabajo terapéutico va a tratar en esos casos de que se pueda hacer un interrogante, de que se pueda generar un cuestionamiento sobre la propia conducta. En el otro ya tenemos bastante más allanado, ¿me entendés? Porque es trabajar sobre las distorsiones cognitivas, sobre la relación con los pares, sobre el uso de la impulsividad o la empatía. Es bastante más exitoso, como te digo, en un país o en un lugar donde todo funcionara, este tipo de trabajos con este tipo de personas con las que tienen esto más que los contraría que con estos otros que no. Bien, un ejemplo de aquellas personas, aquellos abusadores, digamos, que no sienten lo que vos decís, esta especie de congoja, de remordimiento, de aceptar que lo que hicieron está mal. ¿Podría ser alguien con un trastorno del tipo antisocial, por ejemplo? Porque hay un tipo de distorsión que, o sea, lo que buscan es justamente lo que han hecho. Podría ser, sí, podría ser.
Por O sea, supuesto. hay cero empatía para empezar, no se desarrolló la empatía cuándo ni cómo se tenía que Sí, desarrollar, sí, sí. pero por otro lado, lo que buscan es justamente dañar, lo que vos Exactamente. mencionaste al principio también, este juego de, perdón por usar la palabra juego, pero este mecanismo de poder, de sentirme poderoso ante los demás y a su vez, cuando yo ejerzo este poder, esta violencia sobre otro, ahí está la autosatisfacción. Entonces podría ser este ejemplo. Sí, sí, podría ser, como te digo, lamentablemente y afortunadamente, la conducta humana tiene tantas Sí. causalidades que sí, podría corresponder a este tipo de trastornos que vos estás diciendo, un trastorno antisocial de la personalidad, y también podría ser una estructura, o sea, también podría ser una manera de funcionar en el mundo, donde, a ver, acá el doctor puede como esclarecer esto que digo, pero estas personas comprenden y dirigen, o sea, saben lo que hacen y tienen, digamos, la voluntad en pleno funcionamiento. Entonces, me parece importante esta diferenciación porque casi siempre, en el sentido común o coloquialmente, cuando hablamos de trastorno, se asocia el trastorno a la idea de está enfermo, ¿sí? A la idea de quitarle un poco la responsabilidad porque padece de algún tipo de enfermedad. No, no en todos los casos. Bien, Horacio, ibas a decir algo. No, Perdón. fíjate qué importante lo que decían. Constitucionalmente está garantizado varias cuestiones, una de ellas que las cárceles deben ser limpias y demás. Y acá hemos comenzado, se habló inclusive de lo que tiene que ver con la ley de salud mental, y yo te diría que hay que agregar también el sistema penitenciario. Y fíjate que la sociedad que se pregunta cuando pasa un hecho de esta magnitud, lo primero que dice, yo quiero pena más elevada, que vaya preso y demás, pero ahí está, yo cuando logré como sociedad meterlo en un lugar de aislamiento o de reclusión, que esté detenido, esté preso me olvido, sin saber la propia sociedad que quizás las escuelas del delito más grandes son el propio servicio penitenciario, donde se conocen y Estoy se de llevan acuerdo. adelante conducta. Lo hemos escuchado ya está. Por eso hice el planteo. Claro. ¿Qué nos viene después? Porque esa persona va a Claro. salir en libertad, independientemente del tiempo. Pero Seguro. el tema es qué nos viene. Entonces, hasta en eso tenemos que interpelar a la sociedad, enfrentar a la sociedad con sí misma, con estas decisiones que dice, yo quiero que vaya 30, 40 años preso y demás, porque es lo que se suele decir, pero está bien. Si la conducta lo amerita, si la conducta que la persona o el delito que ha cometido lo amerita, que vaya detenido, porque ese es el mecanismo que se ha tomado en la República Argentina. Pero tenemos que ver, una vez puesto en ese lugar, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la forma que se lo contiene, se lo reeduca, se lo hace que haga una introspección y analice la conducta que lleva adelante para poder subsanarla, para poder mejorar a esta persona? Porque si no, entra de una forma y nos devuelven otra mucho peor. Y suele pasar esto. A ver, no soy un entendido del servicio, como trabaja el servicio penitenciario, pero socialmente podemos entender que aquel que entra o está alojado en las cárceles difícilmente salga mucho mejor. Sí, sí. Entonces, hasta eso tenemos que analizar. Sí, totalmente. Hay un tema que me gustaría preguntarle a la Sí, licenciada por favor. con el tema específico de la zoofilia. Yo hablé de dos claros muy distinguidos, que es cuando un perro con una señora, una señorita, y otro caso es cuando es un masculino con una. En el segundo caso, que es donde se causa dolor, daño físico, muchas veces irreversible, yo creo que acá entra un poquito de psicopatía y de sadismo, porque sienten el placer en el sufrimiento de la víctima. Sí, sí. Me gustaría que eso lo profundizaras un poquito vos, porque este es un tema muy, muy claro que, digamos, que es donde se causa mayor daño, en el caso de que las perras son abusadas. Sí. Sí, sí, sí. Sí, digamos, esto tal cual lo estás diciendo. Hay un goce, o sea, hay un plus del placer más allá de lo sexual que está puesto, como hablábamos anteriormente, en el hecho de dañar, digamos, en el hecho de someter y de la capacidad de poder hacer daño. Y por supuesto que distinguiendo o digamos sin distinguir
quien es pasivo en esta cuestión, hay todo un ejercicio de la fuerza, del poder, de la idea de dañar, ¿sí? De la fantasía y de llevar a cabo ese tipo de fantasía, que bueno, es bastante sádica, pero como todo, es como muy difícil establecer cuestiones muy determinantes sin analizar el caso por caso que tiene la conducta humana. Sí, pero sabemos que en el caso del psicópata no existe ningún protocolo, ni en psiquiatría ni en psicología, para rehabilitación de este individuo. No, y además que no todos los psicópatas cometen delitos, digamos, eso me parece importante aclararlo, ¿sí? No todas las personas que tienen características de personalidad psicopática son personas que cometen delitos, ¿sí? Porque si no, bueno, entramos en generalizaciones que también son bastante peligrosas. Ahí es muy difícil trabajar con este tipo con estas características de personalidad, porque las personas generalmente nunca asisten a terapias por sí mismas, o sea, no son personas que se angustian fácilmente. Entonces, generalmente, si van a terapia, van porque son mandados por la familia o por una especie de beneficio de decir, bueno, vengo porque si no me deja mi mujer, digamos, utilizándolo como una técnica más manipulatoria que por una intención real de cambio. Bien. Ya nomás vamos a pasar a leer algunos comentarios que hay en YouTube, que son preguntas que les hacen a todos, pero antes de pasar a eso, Roberto, vos dijiste una frase que la anoté porque me llamó mucho la atención. Me gustaría si nos puedes desarrollar un poquito. Dijiste que el acto sexual en sí puede enfermar al perro psicológicamente. ¿Sí? ¿Cómo lo tratás? ¿Cómo se lo trata? Ya distinguiste si es un macho, es una hembra, pero ¿hay algún...? En el caso del macho no sufre gran trastorno porque no hay daño físico ni dolor. En el caso de la perra, sí, porque hay un daño físico, hay un sufrimiento, hay un dolor. Entonces, no todos los sujetos, no todos los individuos reaccionan de la misma manera frente a un trauma. Frente a un mismo trauma, una persona puede entrar en depresión postraumática o en estrés postraumático. Cada uno reacciona de una manera distinta. Por eso es tan importante que sean especialistas los que se encargan de la rehabilitación psicológica de estas víctimas, y no sea un rescatista que no tiene ninguna formación y me da diagnóstico y protocolos de rehabilitación muy tomados de los pelos, porque dice, no, lo único que hay que hacer es aislarla del victimario y buscarle a una familia que lo quiera acoger. Pero pará, eso es la forma de control, pero no es la terapia. Son cosas distintas. Entonces, yo creo que otra forma de maltrato es justamente que gente que no es especializada hable, establezca, digamos, diagnóstico y quiera establecer protocolos de rehabilitación. Esa es otra forma de maltrato, el segundo maltrato hacia el pobre animal. Entonces, el rescatista es rescatista, punto. Yo para ser médico tengo que estudiar para médico, para ser ingeniero tengo que estudiar para ingeniero, para decir que voy a hacer la rehabilitación psicológica de un perro, tengo que saber cómo funciona, porque la psicología humana es totalmente distinta a la psicología de un perro. Es otra especie, tiene otros códigos y tiene otra naturaleza y reacciona de manera distinta. Entonces, es un tema que yo he visto muchas veces, que rescatistas establecen protocolos, dan diagnóstico y no tienen ninguna formación. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando se habla y hablar con conocimiento del tema. Y si no sé, me callo y escucho de lo que sabe y aprendo. Sí, totalmente, es así. Y hay que ser y hay que ser responsable también con un poquito más humilde. El rol que se toma. O sea, tener un poquito de humildad, y si no sabes de algo,
No te pongas a tratar de enseñar sobre eso. Consultar a los especialistas, para eso hay Sí. especialistas. Hay gente que se formó y estudió para eso. Por eso están ustedes acá. Mauricio, ¿te parece que vayamos a los comentarios que hay en YouTube? Porque hay algunas preguntas interesantes que les están haciendo acá los profesionales invitados. Perfecto, bueno, vamos a ir. Recuerden que nos pueden seguir allí en Más Medios, @másmedios ahí en YouTube. Para ver los comentarios, vamos a contar a ver qué dice. Bueno, allí Marilu Garcés es la primera que nos escribe. Dice: ojalá las leyes cambien. Recordemos el caso del perrito que violaron en Albardón, que rescatamos y murió. Hicimos la denuncia y no pasó nada. Sí, ese caso sí lo tuvimos. Fue encima había todo un trasfondo tremendo porque la persona que aparentemente había abusado del animal, lo había empalado, estaba en San Juan, era un tucumano, lo voy a decir, ya está, incluso pasaron años y todo quedó en la nada. Era un tucumano que estaba en San Juan, prófugo de la justicia, porque en Tucumán tenía pedido de captura por abuso sexual contra, no me acuerdo si eran 2 o 3 mujeres. O sea, miren lo agravado del caso. Nosotros denunciamos, hicimos lo que nos pidieron hacer, pero bueno, nada, no se movió, vamos a decirlo así, no se movió. Es un común denominador que la gente diga, fui a hacer la denuncia y no me la tomaron. Es decir, primero que es una obligación de todo funcionario recibir denuncias. Sí, la tomaron, pero no pasó nada. Bueno, pero cuando pase, nunca se olviden que es obligación del funcionario público recibir denuncias, si no se somete a una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y acá quiero hacer hincapié, si me permitís, Sí. en lo importante que es poder tener una fiscalía especializada en delitos de maltrato y crueldad animal. Totalmente. Esos requerimientos que venimos teniendo. Y no porque uno pueda decir que la UFI genérica no está trabajando bien, dentro de sus posibilidades lo hace, pero no es la misma investigación que se lleva adelante en delitos sexuales donde están vinculados humanos, por ejemplo, a donde están vinculados animales. La investigación es totalmente distinta. Si yo no puedo tener una persona que conoce sobre estafas investigando delitos de contenido sexual con animales, es decir, debo tener necesariamente una fiscalía especializada. Perfecto. Vamos También a creo, perdóname, Sí. Eduardo, lo digo con conocimiento de hecho, y el doctor acá me puede corroborar o no lo que estoy diciendo. Yo, me ha venido un cliente a decir, mirá, yo fui testigo de un maltrato animal, hice la denuncia, me recibió el juez, y ese juez me sacó corriendo, me dijo que él estaba tratando el tema de violación de una niña y yo le venía con las estupideces de un perro. Y lo minimizó, siendo de que es un tema a considerar. En tanto y en cuanto sigamos minimizando el tema del maltrato animal, el tema no lo vamos a sacar adelante. Entonces tenemos que entender que es un ser sintiente y sufriente y tiene derechos. Sí, tal cual. Mauricio, vamos a los siguientes. Bueno, que creo que hay una perfecto. pregunta Vamos para a la ver licenciada. qué dicen nuestros streaming audiencia que están del otro lado. Bueno, Jessica Guardia dice: hola, buenas noches chicos, excelentes invitados. ¿Qué señales de alerta pueden indicar conductas vinculadas a la zoofilia y cómo se puede intervenir a tiempo para prevenir daño hacia los animales? Yo creo que puede ser para Micaela como puede ser para Roberto. Sí, bueno, yo esto lo he explicado. Lo que pasa es que si es el caso de un macho que tiene relación con una señora, con una señorita, y va a ser bastante difícil. Vas a ver que el perro tiene cierto afecto un poquito particular hacia la dueña, ¿no es cierto? En el caso de la perra es más evidente porque sufre daño físico. Lo que pasa es que acá entramos en lo que es el antropomorfismo o síndrome de humanización del perro, donde me pasa a mí de personas, y lo he comentado creo en otros programas, de señoras que están casadas obviamente, tienen su marido que trabaja en la mina allá arriba, está 21 días allá arriba, 7 días acá abajo, la señora vive en una casa grande, entra en pánico por estar sola, tiene un perro de gran tamaño y para sentirse más segura lo pone adentro de la cama y duerme abrazado al perro. Y me lo abraza, me lo besa y lo mete adentro, lo mete arriba de la cama.
El tema que después, cuando viene el marido, obviamente quiere estar con su señora y el perro lo ataca porque dice, no es tu señora, es mi hembra. Y claro, el perro tiene razón. Si la mujer está abrazada, lo besa, lo abraza. Y esos son sentimientos humanos, no de los perros. Los perros no se abrazan, los perros no se besan. Esas son necesidades psicológicas del ser humano para sentirse más protegida. Que muchas veces me dice, ay, pero es tan tierno, ¿cómo hago para no abrazarlo y no besarlo? Señor, abrace y bese a su hijo, a su nieto, déjeme en paz el perro. Me le está cambiando la naturaleza, me lo está enfermando psicológicamente. Entonces no tengan esos actos que no son correctos hacia otro ser humano, pero no son correctos hacia un perro. Bien. Entonces no me confundan esa cuestión. Y es mucho más generalizada de lo que vos pensás. Bien. ¿Alguna señal de alerta para identificar esto? Bueno, en personas que pueden llegar a tener este tipo de desviación, digamos, en términos de parafilia, bueno, es importante observar cómo se vincula con las otras personas. Es importante tener en cuenta que cuánto retraimiento o aislamiento hay, qué preferencia en los vínculos también puede tener esta persona. Y siempre tener en cuenta que por el momento se habla de factores de riesgo, ¿sí? De algo que puede poner en riesgo a la persona de cometer este tipo de acciones, pero como te decía recién, y soy bastante insistidora en el tema, no son determinantes estos indicadores que te menciono. Hay casos que son de público conocimiento, no voy a contar ninguna novedad, que muchas veces suceden en la infancia, en la primera etapa de la adolescencia, en la etapa sobre todo con los varones, con el autodescubrimiento, la autoexploración, todo como quieran llamarlo, la autosatisfacción, que masturban también al animal. Sí. Y muchas veces sucede que papá, mamá, hermano mayor, que sea, ve esto y lo toma con gracia. Si el adulto en la casa, no importa la relación que hay, pero un adulto que ve esto, es importante poner un freno, llamar la atención, terminar en una terapia, o simplemente no lo hagas un reto porque tal vez el niño se está, entre comillas, divirtiendo, jugando. ¿Cómo hay que abordar si vemos esta acción que es, en consonancia con lo que vienen diciendo, es súper común? Sí. Mira, la función de los padres en la familia es la función de ser la ley, ¿sí? Son los que instalan los límites y la relación con lo que después va a ser la normativa, la vida social. Bien. Entonces, por supuesto que desde la infancia, como yo trato la autoridad de mis padres y como mis padres me enseñan los límites, es como yo voy a ir configurando mi relación con las leyes, con las normas, con lo establecido, ¿sí? Entonces, por supuesto que es fundamental en la educación y la figura de los padres o de los adultos responsables en las nuevas configuraciones familiares, el establecimiento de límites claros, ¿sí? Y muy precisos sobre algunos temas. Estás como tocando un punto bastante sensible, ¿viste? Porque en tiempos de la crianza respetuosa se confunde esto de los límites, lo que está permitido, o esta deformación de que a los niños no hay que decirles que no hay que, ¿me entendés? Sí, Hay que complacer y tener cuidado. El límite tiene que ver con la instalación, el cuidado y el amor, ¿sí? Entonces, si yo estoy festejando este tipo de conductas sobre alguien que está en una posición, sobre un ser que está en una posición de desigualdad o de debilidad, no estoy haciendo un bien, ¿sí? No le estoy haciendo un bien a mi hijo, no estoy desfigurando cómo va a tratar a posterior o cómo puede llegar a tratar a otros seres y hasta cómo se puede relacionar con la ley. Perfecto. Mauricio, sigamos porque hay una pregunta para el doctor Horacio, muy interesante. Bien, bueno, por acá dice, ¿dónde nos quedamos? En Jessica Guardia, ¿verdad? Sí, ahora sigue Sonia Mayer. Sonia dice muy clara, la licenciada Merino, bien. Marilú dice, lamentablemente es más frecuente de lo que la gente cree. Yo ya he visto varios casos, lamentablemente.
Jacqueline Montiveros dice: hola, buenas noches, excelentes profesionales, muy claro lo expuesto por cada uno de ellos. Marilu dice: pregunta para el doctor Carrizo, ¿por qué se oculta la identidad de la persona que realiza zoofilia? ¿No sería bueno conocer de quién se trata para tener cuidado? ¿A quién le sirve de que se sepa el nombre de la persona que cometió un delito? A ver, ¿de qué nos sirve a nosotros al sistema judicial o a la sociedad? ¿De qué le sirve? Y me voy a remitir en algo, cuando fue el primer caso de que tuvimos en la época de pandemia, todos querían saber la persona que había tenido por primera vez acá en San Juan este contagio, y mucha gente fue, hizo un montón de cosas al margen de la ley inclusive. Creo que no sirve de nada, y aparte es una garantía en el sentido de que detrás de estos delitos hay otras víctimas. Claro, hay otras personas involucradas. En el caso de los delitos de contenido sexual suele existir menores, como en este caso, que existieron menores. Entonces de nada sirve que la persona que encima que ha sufrido, ha sido víctima de un delito, sea víctima también por parte de la sociedad. Esta es una de las respuestas más concretas que puedo dar, más cortita. Tiene un montón de fundamentos, inclusive jurídicos, pero creo que los he dicho. Conocer no le sirve de nada a la sociedad, porque no se va a poder cuidar de esa persona en sentido amplio, nada más que poderlo identificar, y porque se protege también la integridad en todos los aspectos de las otras personas que están involucradas. Muchas veces se dice: ¿por qué cuando hay un delito salen tapados con una campera? ¿O por qué no se les muestra la cara? Bueno, uno de los fundamentos puede ser ese, y otro porque hace al proceso de investigación. Creo que esta es una de las respuestas más cortas que puedo dar. Tiene otras, pero evidentemente es esta la más fuerte. Perdóname, te hago una pregunta. Sí. Pero frente a una condena judicial, ¿no sería mucho más efectivo una condena social? Al ser mencionada, dice: no, cuidado que ahora te manda con nombre y apellido. San Juan es muy chiquito, nos conocemos todos, sí, nos y conocemos sabemos todos. que Acá cuando nos conocemos se conoció, en San Juan. Ensuciarte es muy fácil, limpiarte es muy difícil. Entonces, ya por una condena social la gente se cuida un poquito más ante una ausencia legal. No creo que sea tan así. Hay un montón de frenos inhibitorios que nos lo va a poner la propia sociedad. Hay otras cuestiones que debemos cultivar y conservar. Yo, en algunas cuestiones, básicamente, para ser concreto, no estoy de acuerdo en el tema de la condena social. En este tipo de delitos, no creo que la sociedad tenga que... Y si no, vuelvo a lo mismo que decía recién, es decir, no me importa cuánto tiempo va preso, que vaya preso y lo mando al servicio penitenciario, pero después no sé cómo sale, después me olvido. Ya como sociedad hubo una satisfacción a mi necesidad de hacer justicia, entonces después cómo sale no me importa. Eso es un problema del sistema, que no lo pudo controlar. Con esto pasa lo mismo. Si yo conozco la persona que... A ver, ¿de qué sirve? La condena social como tal para mí no es tan relevante, salvo aquello que tengamos unas ciertas características que sí nos importe, pero a la persona que está cometiendo un delito, la gran mayoría por ahí no les importa la condena social, entonces no sirve de nada. Y respondiendo a la pregunta que hacía, en este caso que se sepa quién es, no sirve de nada, pero también se está protegiendo la identidad de otras personas. Bien. Se habló mucho del riesgo, del peligro. De hecho, la última pregunta apunta a eso. ¿Por qué no podemos conocer la identidad del abusador, del criminal, para cuidarnos de él? Micaela, te pregunto lo último probablemente. ¿Es peligroso, es riesgoso para la sociedad que un abusador esté en libertad, independientemente si ya cumplió condena o no lo han condenado, con prisión efectiva? ¿Es peligroso, riesgoso que esté en libertad sin haber sido o estar siendo tratado psicológicamente, psiquiátricamente? Sí, la pone en riesgo. O sea, la pone en riesgo, por supuesto. Por eso, cuando estábamos hablando acá, fíjate que las víctimas de las que estamos hablando, los niños, las mujeres, los animales, estamos en una posición de debilidad. ¿Sí? Entonces, por supuesto que sin el tratamiento, sin la rehabilitación, y nos pone en una situación de riesgo, por supuesto. Y sin la presencia estatal en el abordaje de ambos, ya de las víctimas
y de los victimarios. Sí, ¿sí? siempre hacemos foco en el victimario, pero nos olvidamos de la víctima. Claro, y en el abordaje fíjate que también nos terminamos olvidando de los dos, en esto de, bueno, se satisface esta búsqueda de justicia y un poco los dos quedan a merced de las instituciones como están, ¿viste? Los victimarios en el servicio penitenciario y la víctima en su casa, cualquiera sea la especie que tenga, ¿me entendés? Entonces es importante el abordaje y la presencia estatal en los dos. Y el seguimiento en los dos, en las víctimas y en los victimarios. Bien, les voy a... Sí. Creo que acá hay un punto que me parece importante para que lo desarrolle ella en particular. Por lo menos desde mi conocimiento, yo sé que para los psicópatas violadores no existe ningún protocolo de rehabilitación psicológica ni psiquiátrica. Vos lo podés mandar al penal, va a salir del penal y va a seguir violando. Y si vos le das la amputación, ¿no es cierto?, la castración química o quirúrgica, va a seguir violando con cualquier objeto, porque el tema no está el placer en la violación, sino en ver someter a la víctima y ver sufrir a la víctima. Y para esto no hay ningún protocolo de rehabilitación, no hay forma de rehabilitar a estas personas que sufren de estos problemas. Bien. No sé, vos sos la especialista, me gustaría que lo desarrolle vos y me digas si estoy equivocado. Como dije recién, cuando hay, por supuesto que hay casos así de complejos y por supuesto que no todas las personas son rehabilitables, ¿no? Ni podemos, pero algo tenemos que hacer. Entonces, por lo menos hay que intentarlo y si no es posible establecer los mecanismos de control estatales para poder mantener en riesgo, proteger a todos los miembros de la sociedad y también protegerlos a ellos mismos, ¿no? De justamente este tipo de conductas, pero más allá de la estructura, del nombre, ¿no? De la clasificación que le podamos poner, psicopatía, perverso, esto de que no hayan protocolos, algo hay que hacer. ¿Sí? No los podemos recluir de por vida, porque no existe eso en Argentina, tampoco podemos aislarlos, o sea, hay algo que también es todo un debate que tenemos que hacer con ellos. Entonces, y que también, ojo, como dije recién, no todas las personas que tienen este tipo de estructuración o este tipo de características de personalidad cometen este tipo de delitos. A mí me parece que estamos también hablando mucho de las consecuencias y estamos olvidando totalmente el tema de lo que el señor decía recién, de lo que implica y de que básicamente todo lo hemos dicho sin nombre, la prevención primaria. Y la prevención primaria es tratar de agarrar estos temas de antemano, a tiempo. Si yo veo que estoy cazando un pajarito con una onda, bueno, no está bien, no está bueno, estoy haciendo daño. Qué hermoso lo que dijiste. Sí, entonces bueno, eso forma parte de la educación primaria de la prevención, que es tarea de la familia como primera institución y bueno, y después de todas las instituciones por las que pasamos los seres humanos en sociedad. Totalmente de acuerdo. Bueno, a ver. 11 y 1 minuto de la noche, me encantaría que nos quedemos, pero hay que ir cerrando y tengo que liberar. Pedimos un delivery y comemos. Sí. Les voy a pedir una reflexión final de lo que hemos hablado, lo que no se haya tocado o algo que les quede de todo lo que hemos charlado, alguna intención. Comienzo por vos, Horacio, si nos querés dejar una reflexión, lo que quieras. No, simplemente decir lo que vengo diciendo siempre. En esto del derecho animal, creo que todos debemos contribuir para avanzar, nos debemos capacitar, tomo las palabras que decían acá, y debemos escuchar a todos, desde las distintas funciones que tengamos, profesionales, desde los distintos conocimientos, creo que todos vamos a ir sumando. Yo acá
como vine, no me voy porque me llevo algunos conceptos que lo he reafirmado y conocido, y estos debates se deben dar. Creo que lo importante es entender de que una persona no hace el derecho animal, de que debemos comenzar a ser humildes para poder transitar un camino que nos lleve a lograr esta prevención de la violencia, porque lo que en definitiva logramos con todo esto es prevenir la violencia, el maltrato, crueldad, la zoofilia y todo eso es violencia. Entonces esto es una forma de prevenir las violencias. Así que bueno, ese es mi mensaje. Perfecto. Roberto, ¿nos querés dejar una reflexión final, algunas palabras, Sí, lo que quieras? Por favor, faltaba más. Sí, a ver, el concepto que yo quiero, y estoy trabajando desde hace muchos años para hacerlo entender de una vez por todas, es que yo hablo del perro porque soy especialista en perros, soy etólogo canino, no soy etólogo genérico. El perro nunca es el culpable siempre es el humano. No obstante de eso, tenemos que entender que el perro hoy en día es un integrante no humano de la familia, sintiente y sufriente, y más allá de que no haya un marco legal, él también tiene derechos y tenemos que entenderlo y tenemos que respetarlo. Y por favor, terminemos con la humanización de los perros, que los veo todos los días. No me meta el perro en la cama, no me lo abrace, no me lo bese y abrace a su marido, a su hijo, pero al perro déjelo tranquilo. Es increíble la cantidad de perritos que sufren de trastornos de conducta y todos los días lo veo. Perros que rompen las plantas, que hacen pozo, que rompen la ropa, que se escapa, que muerde al dueño. Son trastornos psicológicos conductuales y muchos de estos trastornos son promovidos por el mismo dueño al cambiar la naturaleza del perro. Entonces, por favor, entendamos que el perro es un ser sintiente, sufriente, tiene sus derechos, no es material descartable, no es basura doméstica para que me lo estén tirando a la calle. Es como muchas veces yo le he explicado, es como si usted tiene un hijo y su hijo no reúne las características que usted tenía de él. ¿Qué hace? ¿Lo regala? ¿Lo tira? No. Con profesionales soluciona el problema. Con los perritos también. Es una responsabilidad que uno adquiere por 15 años y es irrenunciable. Por favor, seamos responsables, porque esto también forma parte de lo que es la tenencia responsable del animalito y el no maltrato. Perfecto. Bueno, Micaela. Bueno, último, te quiero vos agradecer. empezaste y vos lo terminás. Bueno, yo termino. Te quiero agradecer por la invitación. La No, verdad que por venir. coincido con todos. Me parece que este camino y este tipo de mesas es, me confundí recién, es el camino para poder construir. ¿Sí? Para poder construir cualquier y debatir y llegar a ir por el buen camino de lo que en definitiva necesitamos los que estamos en una posición de inferioridad en términos de debilidad y de derechos. Entonces, creo que este tipo de espacios es lo que fomenta que se pueda construir algo y como decía el doctor, yo también me voy con muchísimo más conocimiento de que con el que llegué. Así que gracias. Y te puedes ir con algo más. ¿Te gustan las aceitunas? Me encantan. Bueno. Ay, bueno, muchísimas. Este es un regalo para vos. Bueno. Siempre que viene un invitado por primera vez, les hacemos este pequeño presente porque uno de nuestros auspiciantes es de la finca de la familia Borbore Matar, una empresa de conservas sanjuanina, economía regional. Nos gusta Buenísimo. apoyar todo emprendimiento que sea de San Juan y qué mejor que unas aceitunitas. Bueno, Así que muchísimas te lo gracias. llevas gracias. para la casa. Dale, te vas gracias, con gracias. conocimiento Me voy y te vas con las aceitunas Me para encanta. picar esta noche. Dale, gracias. Bueno, y gracias. Mauricio, vamos a un corte. Bien. Porque se nos ha hecho bastante tarde. Todavía nos queda programa. Vamos a un corte, así los liberamos. Y ya volvemos. 2 minutitos y estamos de nuevo. Bueno, ya volvemos entonces. No se vayan. Hay un espacio para redescubrir un